Pues buenas tardes nuevamente, muchas gracias de antemano por la invitación. Realmente pues fue un reto interesante poder participar en este seminario y la inquietud más grande ha sido como compartir un poquito, dar un acercamiento bastante general de algunos aspectos de investigación en salud, sobre todo en donde se puede incidir a través de la tecnología, a través del uso de muchos de los sistemas que ustedes desarrollan y que pues impactarían directamente en la atención, en la mejora de la atención en salud. Ahorita que hemos estado participando como facultad, somos otros dos docentes y una servidora, hemos visto el gran potencial que tiene el Instituto Politécnico Nacional en el desarrollo de muchos proyectos que buscan la mejora de la salud en diversos aspectos, porque sabemos que el campo de la salud es muy amplio. Entonces, este seminario, al menos de mi parte, y lo compartimos con el doctor Antonio, el objetivo fue precisamente ver cuáles son esos retos de investigación en salud, qué está pasando ahorita en diversos ámbitos de la área de la salud o sociales que impactan en la salud de la población, en donde se podría incidir. Ustedes que tienen tantas brillantes ideas en el uso de la tecnología, pues bueno, tener un panorama muy somero, muy general de todo este tipo de fenómenos, porque, como decía, son muy amplios. Entonces, pues vamos a comenzar y no sé si hay dudas, pues en realidad pueden preguntarme desde ahorita, o si no, pues ya esperamos al final como ustedes lo deseen, ¿sí? No hay ningún problema. Partimos del hecho de qué es investigación en salud. A lo mejor ya lo conocen, a lo mejor no, lo recapitulamos. La investigación en salud es una herramienta que busca fortalecer y evaluar determinantes económicos, es decir, factores, aspectos económicos, sociales, históricos, culturales, que están vinculados con la salud y que permiten, al trabajar en ellos, mejorar la articulación de esos aspectos con otros ámbitos, como la economía, la ciencia y la tecnología, para aprovechar y enriquecer planes de desarrollo tanto regionales como nacionales. Sabemos del potencial que tiene México en la investigación, pero también sabemos que a nivel salud tenemos muchas carencias. Hay instituciones que sí cuentan con el recurso económico para adquirir equipos, mobiliario, personal que esté capacitado o tecnología de punta para atender a la población, pero la gran mayoría de las situaciones de nuestras instituciones no cuentan con ese recurso. Hay que apoyarse mucho en la investigación para poder mejorar aspectos diversos que ahorita vamos a ir revisando. Es importante siempre tener el panorama de qué está pasando en el caso de Querétaro con la situación de salud, de qué se está enfermando la población, de qué está muriendo. Aquí podemos ver algunos datos del INEGI, no traigo estadísticas, en realidad este es el top 8, creo no puse los 10, de causas de mortalidad de la población en Querétaro, y no se ha movido, o sea, siguen siendo las mismas causas, aunque estos datos sean del 2015. ¿Qué encontramos en primer lugar? Enfermedades del corazón, ¿sí? Lo que tiene que ver con hipertensión, está ligado a hipertensión obviamente, a sobrepeso u obesidad, a sedentarismo, actividad física, etc. Diabetes mellitus, ¿sí? Lo que tiene que ver con funcionamiento metabólico, y en el que también se han desarrollado algunos avances en materia de tecnología para mejorar este punto. Hay una enorme cantidad de personas que enferman con diabetes y mueren por las causas o las consecuencias derivadas de la enfermedad. Tumores malignos, en cáncer tenemos muchos tipos de cáncer que afectan a la población: cáncer cervicuterino para mujeres, cáncer de próstata para hombres, y también hay muchos casos de cáncer en niños. Aquí el Hospital del Niño, de Especialidades del Niño y la Mujer, atiende muchos casos de cáncer anualmente, y anualmente se diagnostican bastantes, que hace que haya muchas necesidades en ese sentido. Accidentes de tráfico, ¿sí? Querétaro ocupa ahorita de los primeros lugares a nivel nacional en las carreteras más peligrosas. La México-Querétaro es una de las carreteras que ya se ha vuelto muy peligrosa, no nada más por asaltos o secuestros, sino por el alto índice de accidentes.
porque está involucrado un vehículo, algún vehículo de transporte, un vehículo privado de transporte o múltiples vehículos y que por supuesto derivan en múltiples muertes. Enfermedades del hígado, todas las que tienen que ver con cirrosis, degeneración del hígado específicamente, enfermedades cerebrovasculares, algunas derivadas con aspectos de hipertensión, de circulación sanguínea y que traen como consecuencia problemas desde parálisis menores hasta cuadriplegias, que es cuando ya una persona pues depende completamente de otra para poder ser movilizada, atendida, etcétera, y es por ejemplo en donde ahorita se ha trabajado en diversos proyectos para la rehabilitación, para movilización de los pacientes, porque pues es una total dependencia o una parcial dependencia de una persona con respecto a otras. Otras enfermedades como influenza, neumonía, muy ligadas al sistema respiratorio y otras más, hay muchas en realidad, pero estas son las principales. ¿Por qué quisimos o quise yo mostrárselas? Porque es necesario que visualicemos qué es lo que está pasando con nuestra población, ¿sí? Y obvio, algunas de estas patologías no son ajenas a otros estados. Y podemos agregar otras situaciones como violencia, ¿sí? Y en la violencia pues otros aspectos que están vinculados a ella. Bueno, si empezamos ya a hablar específicamente de algunas áreas, algunos sectores en donde podría incidirse tal vez con tecnología, nosotros como del área de la salud lo visualizamos, deseamos que ustedes lo puedan visualizar más, les digo, con esta creatividad que tienen tan grande de generar muchos proyectos, pues vamos a partir del medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente, lo reconocemos, es el que nos rodea, tiene un impacto muy grande en la salud. La alteración del medio ambiente puede generar enfermedad. Nosotros en el área de la salud manejamos algo que se llama tríada ecológica, que es la relación entre un causante de una enfermedad, el medio ambiente y el individuo o un grupo de individuos, ¿sí? Toda patología, sea infecciosa o no infecciosa, está relacionada con esta tríada, ¿sí? Y entonces el medio ambiente juega un papel muy importante y ahí se han estado desarrollando muchos aspectos tecnológicos para mejorar el medio ambiente de las poblaciones, sobre todo en países en desarrollo como nosotros, que todavía estamos en eso, y que inciden directamente en la calidad de vida, en la calidad de la salud, en los estilos de vida de la población, etc. Tenemos pues este fuerte vínculo entre medio ambiente y salud. Y hay algunos elementos que pueden ahí ver en las barritas en los que se puede trabajar, pero que impactan directamente van a escuchar que repito mucho salud, pero es así, en la salud de la población. Uno de ellos es el abastecimiento de agua potable, ¿sí? Pues sabemos que el agua potable es el tema o uno de los temas que preocupa a muchos. Por ejemplo, en el estado de Querétaro nos ha preocupado por el hecho de que o hay épocas de sequía o hay épocas en que nos está lloviendo muchísimo y qué hacer con el agua o cómo está llegando el agua a las poblaciones. Sabemos que si no hay agua potable, agua limpia, obvio la población se va a enfermar, ¿sí? Saneamiento, lo que tiene que ver con limpieza del ambiente, de los recursos, del medio ambiente. Hay una broma que algunas personas han comentado y está vinculada a saneamiento también, es que dependiendo de la riqueza de un estado o de un país, si vemos, lo podemos valorar así a ojo de buen cubero, dependiendo de la cantidad de perros callejeros que veamos. No sé si han escuchado esta expresión, ¿no? Algunos no. Bueno, pues es la verdad. Si ustedes han ido a algún país desarrollado, se van a dar cuenta que casi no hay perros callejeros, o no hay. Generalmente traen dueño. Y en México o aquí en Querétaro tenemos muchas zonas en donde hay perros callejeros. ¿Y eso qué muestra? Que va a haber un aspecto de saneamiento bastante comprometido, es decir, va a haber muchos focos de infección. Los perros defecan al aire libre, contaminan muchas áreas, uno tiene alto riesgo de contaminarse, los perros tienen parásitos que infectan al humano y que también eso puede traer muchos problemas muy serios, incluida la muerte, ¿sí? Entonces, aspectos de recolección de basura, de limpieza del aire, etcétera, van vinculados al saneamiento. Vivienda, ¿sí? La calidad de las viviendas en donde se vive, obvio,
si reciben la luz adecuada, si están ventiladas, si no están ventiladas, el polvo, etc. Hábitat, lo que también tiene que ver con estas zonas es si hay fauna, flora nociva, etc. La contaminación ambiental vinculado a basura, ¿sí? Y no nada más basura de los desechos que nosotros generamos, sino de estos elementos que hemos estado mencionando que afectan precisamente, todo va directamente a la salud, todo. Hay comunidades en donde no se recoge tan frecuentemente la basura y que invariablemente eso va a generar una contaminación, muchas moscas, las moscas acarrean parásitos o huevecillos y eso va haciendo una cadena, nosotros lo llamamos, son ciclos de enfermedad que, bueno, afectan a la población y eso ¿en qué va a concluir? En un alto número de personas que van a ser hospitalizadas o que van a fallecer, ¿sí? Contaminación ambiental, relacionado con todo lo anterior. Alimentación es otro de los rubros muy fuertes que tiene que ver con medio ambiente y no es el hecho de poder comer algo o tener algo que comer, es la calidad de los alimentos que tenemos, pero también no se trata de la calidad de alimentos que tenemos, ¿sí? Sino del origen de estos alimentos. Ok, sí, me alimento con frutas, bueno, pero ¿y de dónde vienen? ¿Cómo están tratados esos alimentos? ¿Con qué los están fertilizando? ¿No los están fertilizando? ¿Con qué los están cuidando? ¿Con qué agua los están regando? Etcétera, ¿sí? Empleo de productos químicos. Y, por ejemplo, lo hemos visualizado en las instituciones, en muchos lugares, no nada más en el hogar, se manejan muchos productos químicos que a su vez están enfermando a la población. Porque también en México nos falta mucho esta cultura de protección, ¿no? De cuidarnos para no enfermar. Ahorita vamos a ir ligando varios de estos elementos para poder tener este panorama general de todos estos fenómenos. En este documento que aquí les presento se habla de diversos riesgos tradicionales como los que comúnmente encontramos en una casa, pero también hay riesgos modernos, es decir, aquellos aspectos que pueden todavía favorecer más, dadas las condiciones de la sociedad, que pueden favorecer más el enfermar. ¿A qué me refiero con las condiciones de la sociedad? Sabemos que cuando entramos en el siglo XXI, este auge de la tecnología nos llevó a un movimiento tremendo en nuestra dinámica, ¿sí? Por el hecho de ya tener teléfonos inteligentes, tener más desechos tóxicos de computadoras, pilas, etcétera, que se volvieron riesgos modernos, ¿sí? Si dejamos una pila en el agua, ustedes lo saben mejor que yo, qué efecto produce, ¿sí? Contaminación del agua, industria intensiva. Querétaro, lo sabemos, es un estado que está creciendo mucho con sus industrias y es maravilloso porque tenemos mucho trabajo, pero eso también demanda recursos del estado, ¿sí? Y eso implica también muchos riesgos para la salud. Agricultura intensiva, ¿sí? Desgaste de terrenos o con qué, les decía, aguas se están regando, si se agregan fertilizantes, etcétera. Contaminación atmosférica vehicular e industrial, ¿sí? No sé, aquí por ejemplo, no sé quién es queretano de nacimiento, parte de la licenciada Nancy Ruiz, y que recuerda que hace muchos años, incluso nosotros que no venimos del estado, que no había tanto tráfico o no había tanto tránsito parque vehicular y que ahorita es una fuente de mucho estrés, pero también de contaminación ambiental, ¿sí? Contaminación radiactiva y entre ellos muchos otros elementos que podemos profundizar en cada uno de ellos y ver de qué manera están impactando en salud. Y entonces aquí el chiste de todo esto es que ustedes digan, bueno, ok, sí, ¿qué está pasando en cada una de estas áreas? En cada una de ellas podemos profundizar y podemos indagar qué se está haciendo en materia de tecnología para mejorar algunos de esos aspectos que aparte, ¿en qué nos beneficiaría? De que sean menos costosos y que la gente tenga acceso a ellos, ¿sí? Y que podamos hacer llegar a la población recursos para poder combatir estos aspectos que nos están enfermando, que nos pueden enfermar a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien.
Nosotros como licenciadas en enfermería no pudimos dejar de lado esta parte de qué pasa en enfermería. Nosotros, una de las características del licenciado en enfermería o de los enfermeros es que atendemos a la población, cuidamos la salud, no la curamos, la cuidamos. Y nosotros estamos implicados o involucrados en muchas áreas, industrial, en el ámbito educativo, pero sobre todo el que más prevalece es el hospitalario. También estamos en el ámbito comunitario, ¿sí? Y a nivel hospitalario, tenemos muchos hospitales y dado que nuestro país desafortunadamente fortalece más la curación que la prevención, pues obvio tenemos una alta demanda de servicios de salud a nivel se le llama segundo nivel, que es atención en el hospital, es decir, voy a ser hospitalizado, me van a operar, voy al servicio de urgencias, etcétera, ¿sí? En el ámbito hospitalario, ustedes ahora sí que podrían encontrar una mina de oro de muchos aspectos que necesitan ser atendidos, ¿sí? Podemos aquí en el estado de Querétaro tenemos hospitales de punta, no voy a decir nombres, que tienen alta tecnología, pero pues si hablamos de que tenemos 10 hospitales, hay uno que tiene esa tecnología de punta y porque tiene el recurso para acceder a ella. La población en general se atiende en los otros 9, ¿sí? Y en los otros 9 hay que ver de qué manera poder subsanar varias de las necesidades que se tiene como personal al estar atendiendo a la población, ¿sí? Voy a mencionar algunos de los aspectos que preocupan en este caso con la atención o el cuidado de los pacientes. La seguridad física, yo ahorita vamos a traer un poquito más de ellos. Administración segura de medicamentos, y estoy hablando solamente de ciertos puntos, ciertos aspectos. El hospital es un monstruo en el que se mueven muchísimas cosas. Cuidado de los pacientes o de las personas enfermas en el hogar. Bueno, seguridad física. En un hospital se reciben desde niños hasta adultos mayores, ¿sí? Con N cantidad de situaciones de salud, ¿sí? Un personal o una enfermera, un médico, bueno, generalmente las enfermeras son las que estamos fijas ahí, hay que estar 8 horas en una institución hospitalaria. En el hospital se generan muchos problemas de salud laboral. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los derivados de las funciones que uno realiza. Problemas de espalda, problemas de miembros inferiores, problemas de miembros superiores, o sea, brazos, ¿sí? Cuello, etcétera. ¿Por qué? Porque aparte de andarse movilizando, hay que estar hay que estar movilizando a los pacientes, ¿sí? Bueno, soy una enfermera que trabaja en pediatría, tal vez no haya mucho problema, pues sí, pero en 8 horas, por ejemplo, vayan a un hospital de especialidades de niño y de mujer, que mínimamente nacen 30 niños al día, ¿sí? ¿Sabían eso? No. Pues bueno, y les hablo de un mínimo muy exagerado porque hemos tenido el registro de 30 nacimientos por hora, ¿sí? O sea, en realidad, sí, Querétaro tiene un índice de natalidad tremendísimo y de madres solteras en donde estamos en primer lugar, ¿sí? Y adolescentes. Entonces, imagínense, visualicen esto como ingenieros de las cargas, las fuerzas de estar movilizando un bebé, otro bebé, y si bien nos va, nacen en el promedio de peso de 2.500 a 3.500 kilogramos. Pero no es tan raro, nacen niños que llamamos macrosómicos. ¿Qué significa esto? Que pesan más de 4 kilos. Y no está siendo ya raro, desafortunadamente. Entonces imagínense estar movilizando en varios momentos a un bebé de 4 kilos. ¿Sí? Entonces eso trae muchas consecuencias de salud para el personal. ¿Sí? Ya no nos vamos con pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, es más, ni siquiera sobrepeso u obesidad, pacientes que están en su peso normal, pero que están limitados y no pueden moverse, y el personal tiene que movilizarlo. Tenemos escasez de personal, no nada más hablo de enfermeras, sino de personal de apoyo que ayude en esas labores. Y luego, no sé si sepan, aproximadamente una enfermera de una institución hospitalaria pública atiende mínimamente, y voy a hablar creo que muy moderada, 8 pacientes en 8 horas, ¿sí? Y podemos llegar hasta 15 en 8 horas en un servicio. Entonces, visualicemos esas situaciones de movilización
de esa cantidad de pacientes. Supongamos que todos están en el peso normal, pero aunque un paciente aparentemente sí pueda moverse por sí solo, alguna limitante tiene, eso lo tiene en el hospital. Y a lo mejor va a requerir apoyo para moverse, se marea, o muchos de ellos que dependen de uno o del familiar para poderse trasladar, ¿sí? O de equipo o aparatos de apoyo, como sillas de ruedas, camillas, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que nos hagamos esta imagen de lo que sucede, ¿sí? Y que hay muchas implicaciones en salud y en donde podría haber mucho apoyo. Hay equipos de grúas, por ejemplo, de alta tecnología que se utilizan en los grandes hospitales que pueden comprar esas grúas que apoyan en la movilización de los pacientes, ¿sí? Nosotros mismos hemos tenido pacientes de más de 100 kilos y que hay que movilizarlos. Si están inconscientes, hay que bañarlos, hay que atenderlos y que, imagínense, uno moviendo a un paciente, es peso muerto, se le llama, totalmente inconsciente, que no puede apoyar absolutamente en nada, pues levante el brazo, levante la pierna, y que uno no cuenta con una grúa, así muy bonita y tal vez muy costosa, para poder movilizar a los pacientes. Bueno, eso no hay en las instituciones públicas. La grúa es uno, ¿no? Y sus músculos y el apoyo de los compañeros. Entonces, eso por el lado del personal. Ahora bien, bueno, hay pacientes que sí pueden apoyar, pero que también no cuentan con los dispositivos para poderse apoyar ellos mismos y auxiliar al personal de salud en estas cuestiones que hay que atender, ¿no? De traslado, de hágase para acá, cámbiese para acá, lo que se requiere en una institución hospitalaria, ¿no? Muchos de ellos no lo tienen también por el recurso, ¿sí? El recurso económico. Mucha gente no tiene acceso a dispositivos, a medios para poderse apoyar, ¿sí? Por ejemplo, en el hospital vemos muchos pacientes que están imposibilitados de sus piernas, por X o por Y o de todo el tronco, y que no, los tiene que estar movilizando el personal, les decía yo. Si a una persona no la estamos cambiando de posición cada 2 horas, la persona se empieza a ulcerar, ¿sí? De los puntos de apoyo se les llama, es decir, en donde la cama hace presión, se empieza a hacer una llaga, ¿sí? Y si no movemos constantemente a esa persona, se va a empezar a perforar la piel, se va a infectar esa piel, y cuando se generan esas infecciones, esas úlceras tan grandes que no se atienden porque hay que curarlas, va a llegar a hueso, ¿sí? Y se va a generar un problema muy serio. Entonces les venía yo comentando cuántas enfermeras o cuántos pacientes atiende una enfermera, y pues hay que ir a rotar y estar así moviendo a todos los pacientes, imagínenselo así, cámbialos. Pues a veces no es posible, no da un turno para poder hacer esto. Hay colchones de aire, hay colchones de agua, ¿sí? Pero igual hay que irlos a mover o hay que irlos a accionar. A lo mejor necesitamos algún colchón inteligente, ¿sí? Que pueda ayudar a detectar en donde ya lleva rato haciéndose presión en el cuerpo algún paciente, y que el colchón se active. No sé, estoy imaginando cosas. Yo creo que, pues si yo sueño, ustedes son muy buenos para realizar esos sueños. Y que haga las funciones del familiar o del personal. Ahorita ya está muy establecido que en las instituciones hospitalarias forzosamente tiene que haber un familiar con el paciente. Pero desafortunadamente con toda esta carga de trabajo también lo que sucede es que, señor, doctor, pues cuide a su paciente. Y se queda así como que, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo muevo? Muévalo. Pues sí, pero ¿y cómo, no? No sé. Sí, también. Hay camas, todavía tenemos camas. Súbele la cabecera. Bájale la cabecera. Y ahí está uno. Todo el ejercicio que no hace en el año lo hace ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien qué es lo que está pasando. Y es nuestra realidad. Ahora sí que en realidad es nuestra realidad en esas instituciones, ¿sí? Pero no tenemos a veces acceso a otros equipos, camas modernas, grúas, colchones, etcétera, por el recurso económico, ¿sí? Y yo sé que ustedes están trabajando en mucho de ver que pueden
en qué pueden apoyar para que sea menos costoso y se pueda tener acceso a muchas de estas maravillas. Pero bueno, eso ya va a ser reflexión de ustedes de en qué nos pueden apoyar. Por ejemplo, con respecto a la administración de medicamentos, segura. Aquí en México y en las instituciones públicas todavía sucede, en las públicas, en las privadas no, las grandes instituciones hospitalarias privadas, les decía, tienen tecnología de punta. Nosotros, el personal de enfermería, somos los que preparamos los medicamentos, ¿sí? Y entonces hay mucho también de error humano, de cantidades, de dosis, de mezclas. Uno tiene que saberse todo esto porque haces algo mal y matas a alguien, es la realidad, ¿sí? En los grandes hospitales, en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay computadoras y hay equipos muy sofisticados, obvio, costosos, eso sofisticado es igual a costoso, que uno le dice, a ver, computadora, el paciente, el doctor fulano de tal, necesita estos medicamentos, y el equipo prepara las mezclas, las dosis, y te arroja el producto, órale, esto es lo que le tienes que poner, ¿sí? Y uno va muy seguro, inyecta, pone la solución, etcétera, y así del riesgo de que hubo algo mal combinado. Y luego otra variable que le agrega riesgo a esta situación de nosotros, de la preparación de medicamentos, es que, y bueno, esas muchas cosas más, es que, por ejemplo, aquí en México sí tenemos la desgracia, fortuna, como lo querramos ver, de que las personas en su gran mayoría tienen más de un trabajo. Y entonces tenemos personal que está agotado, obviamente, a la hora de que está haciendo algunas cosas, porque viene de o de la guardia anterior o del turno anterior, ¿sí? Entonces, pues eso le agrega un grado de dificultad ahí a nuestros procedimientos, ¿sí? Esas son algunos de los equipos que pueden ayudar en la preparación de los medicamentos. Hay otros que se llaman bombas de infusión, y créanme, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, son muy buenos. Cuando hay muchos pacientes que requieren que se les ponga el medicamento, las gotas exactas en un tiempo exacto. Entonces se conecta todo un equipo a esta maquinita, a esta bomba de infusión, y va enchufado al paciente por todas sus vías y le va pasando de manera controlada ese medicamento, ¿sí? Pero hay que saber manejar estos equipos. Y les digo, algunos incluso vienen de Alemania, y luego se encuentra uno con el problema de se descompuso, pues arréglalo, sí, pero no sé alemán, ¿no? Chispas, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y ese tipo de medicamentos se usan mucho, sobre todo en casos como cáncer o en pediatría, que las dosis necesitan ser muy controladas, son pacientes críticos, ¿sí? Bueno, tenemos otro punto ahorita que mencioné, lo de cáncer. Las enfermeras preparan los medicamentos que también necesitan ser administrados a los pacientes con cáncer. ¿Y qué sucede? Hay un riesgo muy alto de contaminación del personal. ¿A qué me refiero? Hay medicamentos que, si bien van a tratar o van a administrarse como una quimioterapia y van a tratar el cáncer que se busca eliminar, si el personal de enfermería no se cuida adecuadamente, corre el riesgo de contaminarse con esa sustancia y dañar su propio organismo, ¿sí? De tan riesgoso o tan peligroso que es el medicamento. Sirve para matar células cancerosas, pero también mata células sanas, ¿sí? Una quimioterapia agarra parejo con todas las células, ¿sí? Buenas y malas. Por eso es que una persona con cáncer se deteriora tanto, que se le cae el cabello, vomita, etcétera, ¿sí? Entonces, hay algunos hospitales, se supone que debería ser regla de todos, tener un área específica en donde se prepare el medicamento para que el personal de enfermería encargado tenga el menor riesgo posible de contaminación, aparte del equipo que debe de utilizar, ¿sí? Pero también lo hemos visto, por X o por Y, recursos, intereses, lo que sea, luego no se cuenta con estos equipos y de todos modos hay que preparar medicamentos, ¿sí? Del cuidado del paciente en el hogar, bueno, ya se dio de alta algún paciente, el personal de enfermería también apoya, ¿no? Pero no nada más visualizamos qué es lo que puede pasar o estos riesgos que tenía uno en el hospital. Por ejemplo, en el hospital también hay muchos riesgos de caídas, ¿sí?
no nada más del personal, sino de los pacientes. Entonces se requieren camas que estén seguras. Hay pacientes que por sus condiciones de salud hay que sujetarlos, pero tampoco tenemos ni el equipo ni los recursos adecuados para sujetar. ¿Qué usamos? Pues vendas y gasas y amárralo, ¿no? Pero no contamos con estos recursos de camas seguras para evitar que, bueno, el paciente, la persona llegó por una cosa y no salga con eso más otra, ¿no? Porque se cayó. ¿Me explico? Entonces, en el hogar también, nuestro estado, y lo sabemos, no nada más en nuestro estado, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Eso ya se ha venido comentando desde hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estamos teniendo cada vez más adultos mayores. Vamos para allá. Todos, ¿sí? Pero también no hay la preparación o los recursos para poder tener a un adulto mayor en buenas condiciones en el hogar. Como los niños, en el caso de los niños, yo sé que varios de ustedes son papás, o ya están grandes los niños, pero pasaron por eso, de que hay que adaptar el hogar a que no se vaya a caer, no se vaya a resbalar, baje con cuidado las escaleras, necesitamos barandales, etc. Lo mismo sucede con un adulto mayor. Esas adaptaciones hay que hacerlas en el hogar, ¿sí? Entonces, y no nada más en el hogar, también en las instituciones hospitalarias, en muchos centros, etc. Entonces tenemos un amplio campo de posibilidades de pues trabajar, de seguir investigando y de seguir mejorando las condiciones. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? ¿No? Muy bien. Esto es como que lo más actual y lo más de punta, ¿no? El Internet. ¿Sí? Todos amamos el Internet, ya sea porque nos proporciona información o porque podemos acceder a muchos recursos a través del Internet, ¿sí? El Internet ha estado evolucionando, lo sabemos, hace 10 años no era lo que es ahora, y por ejemplo, se está visualizando de que las apps, por ejemplo, están teniendo un auge tremendo y cada año se generan más de 10,000 apps distintas para diferentes servicios. Eso lo pueden encontrar publicado en muchas fuentes. Pero para el área de la salud están teniendo una alta demanda. ¿Por qué? Porque si bien estamos teniendo también muchos problemas en salud, la gente también ya quiere empezar a hacer algo al respecto. Y entonces busca en qué se puede apoyar. Yo he visto personas que dicen, tengo mi teléfono y aquí donde va la cámara pongo el dedo para que me diga cómo está mi presión arterial. Chispas. Y sí, y la app le dice, tienes tanto, y ya me ha tocado decirles, espérame, o sea, no se trata nada más de que pongas el dedo y te digan cuánto tienes de presión, ¿sí? Hay muchas otras variables, pero lo que voy es que eso ya se está trabajando y la gente lo está demandando, y entonces necesitamos profundizar en todo ese tipo de recursos que sí están teniendo, como les decía, mucha demanda, para ver cómo se puede trabajar en salud, personalizar el cuidado, promoción de la educación, es decir, estos recursos que van a ayudar a que la persona realmente sepa qué hacer en caso de que presente X o Y situación con respecto a su salud, ¿sí? Mucho de colaboración. Hubo un tiempo en que entró mucho en auge, por ejemplo, la comunicación a través de videoconferencias, lo que se llamó telemedicina, ¿sí? Bajó un poco el auge. También, de nuevo, muchas instituciones no pueden tener acceso a esa clase de equipos de comunicación por lo costosos que son, ¿sí? Pero es un recurso muy bueno porque empezó a permitir que personas de zonas alejadas tuvieran acceso a servicios que no podían tener de manera inmediata, es decir, tienen que trasladarse muchas horas para poder llegar a un centro de salud y ya ni se diga a un hospital, ¿sí? Entonces, si un centro de salud cercano tiene equipo para comunicarse con grandes hospitales, pues qué bueno, ¿no? Y hay atención directa, pero les digo, uno de los problemas es sobre todo la velocidad de la red, o los tipos de redes y los costos de los equipos, ¿sí? Y bueno, esto aquí beneficia médicos, enfermeras, pacientes, a la comunidad en general, etc. ¿Sí? Aquí profundizamos un poquito más, fíjense las áreas en donde se está trabajando con las apps, ¿sí? 65% para temas relacionados con diabetes, porque la diabetes es una pandemia, es decir, una enfermedad
global, ¿sí? Es raro que en un país no haya una gran cantidad de sujetos que están padeciendo diabetes. Y la diabetes trae muchas consecuencias. En tecnología se ha estado trabajando mucho, o se ha estado investigando mucho qué hacer con la diabetes y todo lo que implica. Una de las consecuencias de la diabetes es el conocido, nosotros lo denominamos así, pie diabético, que implica que como no hay buena circulación en miembros superiores e inferiores, sobre todo en los inferiores, la persona no siente y entonces, por ejemplo, va caminando con sus zapatos, se le mete una piedrita, se le clava en el pie, no se entera la persona y se empieza a generar una infección, ¿sí? Y esa infección lleva ya como cosa más grave a una amputación. Y entonces ya vienen todas las demás consecuencias de ver las prótesis o de ver, por ejemplo, un paciente diabético es muy difícil que se recupere de una infección, le cuesta mucho más trabajo por esta cuestión de que no tiene buena circulación o buena oxigenación en su sangre, ¿sí? Entonces se ha trabajado, incluso, no sé si lo han visto, por ejemplo, en el uso de gusanos para que coman literalmente la infección, esta piel infectada de los pacientes diabéticos. Se ha trabajado con sanguijuelas para que succionen la sangre y muevan la circulación de arriba hacia abajo, ¿sí? Sí, ya sé, da un poquito de cosa, pero eso se ha investigado, ¿sí? Y ok, se ha trabajado, por ejemplo, con implantes de piel, no nada más para pacientes diabéticos, sino para personas que se han quemado, etcétera. Hay mucho en donde la tecnología ha incidido, ¿sí? Y si se dan cuenta, hay más temas en donde se está trabajando con las apps, son las que más llaman la atención o que la gente busca sobre esos temas, ¿no? ¿Qué se busca con las apps de dar servicio? Monitoreo, bueno, cómo voy, cómo ando, y si ando mal, pues se reporta ese dato a un hospital o con mi médico, ¿sí? Tratamiento, diagnóstico, apoyo a los profesionales, bienestar, etcétera. Les digo, la gente cada vez está más preocupada por su salud, pero pues necesitamos ocuparnos y ver qué herramientas podemos ofrecer, ¿sí? ¿Qué retos hay con respecto a esto? Bueno, ¿qué pasa con algunas apps? Que hay desconfianza porque, bueno, obvio, pues no nada más les decía, no se trata de que pongo el dedo y ya me da un valor. ¿Qué tan confiable es ese valor? ¿Sí? Y de repente que la app se cae, el internet se cayó, ya no funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué potenciales hay con respecto a las apps? Fíjense bien todo el potencial que se está viendo. Mejorar la calidad de los servicios y en muchas áreas, en el aspecto educativo, en la sensibilización de la gente. No necesito estar enferma para buscar un tema, a lo mejor sé que tengo antecedentes de cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, y pues quiero ver qué puedo hacer para prevenir. Recolección de datos, comunicación con otros, con mi médico, con la enfermera, ¿sí? Con mi fisioterapeuta, formación. Lo que es la tecnología en educación, obvio, está teniendo mucho impulso porque se trata de hacer llegar la educación a muchas personas a las que no tienen acceso, ¿sí? Soporte para diagnóstico y tratamiento, eso significa la DX y la TX. Minimizar errores médicos también. Disminuir costos evitando consultas innecesarias. Algo de lo que adolecemos aquí en México es esta educación de nosotros, el saber en qué momento necesito ir a urgencias, por ejemplo. Y entonces tenemos los servicios de urgencias muy saturados de gente que tiene tos, pero no es una urgencia en realidad, o sea, no es que esté feo, no nos importe su salud, pero no se va a morir de tos, ¿sí? Pero está en urgencias y demanda que se la atienda y está compitiendo con un lugar, con alguien que lleva 40 grados de temperatura, que ese sí puede morirse, ¿sí? Entonces, hay mucho de que también se quiere trabajar en la disminución de costos por consultas innecesarias. Y bueno, en el ámbito en el que más se han involucrado, hasta donde sé un poquito, es de fisioterapia y que les llama mucho la atención. Y bueno, la fisioterapia es muy fascinante, pero aparte, con todas estas situaciones que he estado mencionando, de una o de otra manera se puede caer en esto, ¿sí? Simple y sencillamente con los accidentes, con los accidentes automovilísticos, sus problemas que se llaman de circulación sanguínea,
pueden generar un problema, por ejemplo, se revienta una vena a nivel cerebral y ya la persona no tuvo ningún accidente automovilístico, pero ya perdió la movilidad de un brazo o de todo el cuerpo, de la cintura para abajo, etcétera, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues hay mucho que trabajar también en equipo de apoyo y de movilización, ¿sí? No nada más para que la persona o un fisioterapeuta pueda trabajar, también para que una persona pueda seguirse desenvolviendo en su medio ambiente, como el hecho de utilizar muletas, o si hay perdido una extremidad, pues bueno, ahí podemos ver la imagen, ¿no? Equipos de apoyo, de andaderas, de soporte para poder levantar el cuerpo de una persona y ayudarlo a hacer sus ejercicios, que es lo que ya están trabajando acá el doctor Antonio y el equipo, ¿sí? Trabajo que se ha hecho mucho en el agua. El agua como recurso de terapia es buenísimo, pero pues también se requieren de equipos o de aparatos que puedan funcionar en el agua, ¿sí? Movilizaciones, fuerza, etcétera. Mucho equipo de apoyo. Y bueno, no podía dejar de preocuparnos el aspecto de la salud laboral, ¿sí? En el que aquí la licenciada Nancy Luis nos apoya, valga la redundancia. Y como tenemos muchas industrias, desde grandes industrias hasta pequeñas industrias, es un tema y es una realidad el hecho de que no todas esas industrias tienen equipo de seguridad y muchas de las medidas que se exigen para trabajar, sin embargo sí producen algo y sí contratan gente, ¿sí? Entonces podemos ver que cuáles son los puntos que se está buscando fortalecer en el área de salud laboral. Mejores herramientas de trabajo. Hay muchas lesiones por, bueno, yo creo que ustedes, la gran mayoría, a diferencia de nosotros, han utilizado un desarmador, ¿sí? ¿Verdad? Y pues el desarmador hay que estar usando así, moviendo la muñeca, y hay que ejercer cierta fuerza. Pero ya hay mejores equipos que te ayudan, incluso aparatos que te hacen esa chamba, ¿sí? Si uno no tiene esos recursos y uno tiene que estar repitiendo constantemente ese tipo de movimientos, en un plazo mediano, largo o corto, dependiendo de cómo se esté trabajando con esa herramienta, va a generar una lesión. Y eso genera una incapacidad. Y eso genera toda la cadena de consecuencias que en la salud es donde viene a pegar, ¿sí? Equipo de protección personal, se está buscando mejorar en estos aspectos, en que la gente tenga acceso al equipo de protección, ¿sí? Porque luego tenemos muchos trabajadores, lo sabemos, que no quieren comprar equipo porque no les alcanza, no tienen acceso a él y pues prefieren andar arriesgándose en sus funciones porque no pueden tener acceso a un equipo de seguridad y la empresa tampoco se los exige, ¿sí? Esta imagen a lo mejor no se aprecia mucho, la de abajo, la que se ve negra, es precisamente una camisa que tiene sensores y que valora las cuestiones de espalda y de los músculos de la espalda. Sabemos que la espalda juega un papel muy importante en todas las actividades que hacemos. Y en el área industrial, pues, mucho, ¿no? Por todo lo que hay que cargar, movilizar, etcétera. Ya ven que en Celaya están queriendo trabajar nuestros compañeros, pues en un chaleco que detecte ese tipo de lesiones o cuando ya se empieza a mostrar algún daño o una alerta en la espalda de los trabajadores, ¿sí? Y bueno, aspectos de ergonomía. La ergonomía no nada más tiene que ver con cómo me siento o en dónde está la mesa con la que trabajo, a qué altura está. Tiene que ver con ruido, luz, ambiente también, muchos aspectos, en donde tenemos pues un sinfín de posibilidades en donde incidir. Otro punto en donde se está trabajando mucho con la parte de tecnología es la biométrica, que es esta posibilidad de medir las constantes vitales del cuerpo, ¿sí? Y ya tenemos, por ejemplo, sensores que ven si hay, una persona está empezando a tener glaucoma, que es un problema de los ojos y la persona puede quedar pues ciega a consecuencia de este proceso, ¿sí? Sensores para detectar problemas musculares, sensores para detectar problemas a nivel de articulaciones, de huesos, ¿sí? De rodillas. Nuestras rodillas juegan un papel muy importante en todas nuestras funciones, son básicas, ¿sí? Monitores de signos vitales. Por ejemplo, ahorita ya hay bombas de insulina, pero también son costosas.
¿Qué es? Programas una bomba con cierta cantidad de insulina y detecta si una persona está teniendo problemas, en este caso baja o alta, más bien es alta, de los niveles de glucosa en sangre, detecta y automáticamente inyecta al torrente sanguíneo la cantidad necesaria de insulina para poder controlar otra vez la glucosa, ¿sí? Pero les digo, no son pues cosas que pues la vendamos, no estamos buscando, no estamos diciendo que se van a vender en el mercado, pero que la gente fácilmente no tiene acceso a ellos, ¿sí? Y por último, aquí les vamos a mostrar un ejemplo. Fíjense bien, este compañero que está aquí, que está jalando al bebé, es fisioterapeuta. Él ya nos está empezando a apoyar aquí con los proyectos que se desean desarrollar en Cicata. Y él está trabajando, déjenme volver a poner el video, él está empleando un acelerómetro, y dice, para la medición de control cefálico en niños. Hay muchos niños también por muchas causas que nacen con ciertas deficiencias motrices. Y si no se les da el correcto estímulo a estos bebés, van a tener problemas cuando vayan creciendo, ¿sí? Entonces, es necesario medir el trabajo que se está haciendo con ellos. Él aquí detecta con esos sensores que tiene el bebé en su cabecita qué tan rápido o lento puede el bebé reaccionar a ese movimiento. Un bebé normal a cierta edad sostiene solito su cabeza. Si se dan cuenta o vieron en el video, el bebé no podía, ¿sí? Tardó mucho en levantar su cabecita. Entonces eso ya genera variables en qué hay que trabajar o qué tipo de estimulación hay que darle al bebé, porque si no se le da estimulación, cuando sea un niño más grande o un adulto va a tener serios problemas de salud, ¿sí? Entonces, y lo representa gráficamente, ¿sí? Y pues bueno, no sé, espero, el objetivo era la reflexión, espero que no haya sido abrumar un poco, pero en realidad tenemos un reto muy grande, no nada más nosotros que estamos involucrados directamente con el área de la salud, creo o consideramos, no creemos, consideramos de manera muy certera que necesitamos trabajar cada vez más en conjunto para ver de qué manera la ciencia, la investigación va a aportar un beneficio a la sociedad. Al final de cuentas ese es el objetivo, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de las personas, impactar de cierta manera o de mucha, ¿sí? Entonces, pues nada más quiero terminar mi participación con esta frase que dice: tienes que aprender a aprovechar la tecnología para poder usarla para cosas positivas sin estar desconectado de la naturaleza, ¿sí? Y es la verdad, la naturaleza de las enfermedades es una, bueno, hay que aprender de ellas para ver de qué manera podemos nosotros incidir en cambios, en mejoras, ¿sí? En que nosotros como humanos pues no estemos a medio vivir, realmente vivamos con calidad, ¿sí? Pues estoy abierta a las preguntas y pues muchísimas gracias y espero que pues nos haya puesto a reflexionar un poquito de esto. Gracias.